Buenas tardes a todos. Como ya saben que es norma de la casa, cuando empieza un ciclo, yo presido. Y le doy la bienvenida y además hoy veo caras de amigos que veo por primera vez hoy, que espero que repitan y que vengan más veces. El ciclo que empieza hoy es un ciclo que lo va a dirigir Juan Manuel Paler Salazar, Juanma Paler para todos, que saben ustedes que es catedrático del área de proyectos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, conocido de todos con un gran prestigio, que además va a empezar algo que anunciamos nosotros en un programa cuando nos presentamos, que dijimos que la sede de la Real Sociedad Económica estaba en La Laguna y va a seguir estando en La Laguna, pero que saldríamos allí donde nos invitaran, iríamos. Este ciclo va a tener unas conferencias aquí y otras conferencias en Arona, en el auditorio de Arona. Y otras en La Laguna, pero en otra sede. Y otras en La Laguna, pero en otra sede. O sea que vamos a pasear el nombre, ese nombre que todo el mundo se sabe de memoria, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Por eso las conferencias dicen que duran 30 minutos, más uno que tarda en dar el nombre, pues son 31. Vamos a pasearlo por el sur y vamos a sacarlo de nuestra sede habitual y pasearlo por otro sitio. Yo tengo mucha esperanza en la idea. Cuando le oí la idea a Juanma y cómo iba orientada el ciclo, creo que va a ser muy interesante y que vamos a aprender muchas cosas. Juanma Paler, usted tiene la palabra. Muy bien. Me pongo ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes, presidente. Muchas gracias al presidente y a toda la junta directiva por la confianza que me ha dado de preparar este argumento. Argumento que yo en principio, quizás por mi condición de que estamos todo el día bregando en estos asuntos, a lo mejor no entendía que podía ser la sede, ¿no? de hacer esto en la Real Sociedad Económica del país, incluso por aquello de económica, ¿verdad? O sea, que parece como que el tema económico tilda o condiciona de alguna manera cualquier tipo de intervención vinculada al tema del paisaje, cuando no es verdad. Y todos sabemos que fundamentalmente el paisaje también tiene un soporte económico fundamental que sin el cual obviamente no podíamos ni incluso hablar. Pero bueno, independientemente de eso, me parecía que esa confianza que depositaba el presidente y la Junta de Gobierno sobre este ciclo me animaba muchísimo para poner el título que le puse, ¿no? Y el título, como saben, está arriba, se llama El valor e inocencia del paisaje, que a mí me gusta mucho, personalmente me gusta mucho. Valor porque es valor. El problema es que, como dice un grandísimo economista, que es Rafferty, ¿cuánto cuesta? No le hemos dado un valor de cambio. Como paisaje, ¿cuánto cuesta el paisaje? ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de un paisaje que tengamos valorado? Es difícil, ¿no? Ya en simple moneda de cambio, ¿no? Sin embargo, toda la condición actual establece de que tiene un valor, independientemente de lo que podamos decir, lo que nos guste más o nos guste menos, pero parece ser que es evidente que el paisaje, de lo que nosotros vemos a través de nuestros ojos, ya bien sea urbano, ya bien sea monte, ya bien sea foresta, ya bien sea prado o cultivos, pues podríamos asociarle un valor. Claro, en este momento hay ilustres economistas aquí de esta sede que están trabajando inclusive cuánto es esto, o sea, cuánto es lo que podemos establecer hoy día en términos de valor del paisaje, estableciendo qué tipos de valor, independientemente de la propiedad, independientemente del valor del suelo, independientemente de lo que se pueda edificar, independientemente de las contribuciones, independientemente de lo que cuesta. Todos esos aparatos que nos hemos inventado y hemos consensuado socialmente para establecer los valores de las cosas. Parece que hay una nueva moneda de cambio que en Europa ha imperado, ha impuesto o se ha desarrollado en estos últimos 20 años, que parece que estamos condicionados a entender que la necesidad de establecer un valor sobre ese valor del paisaje, o el valor paisajístico, o el valor sobre el paisaje. Claro, entendiendo que el paisaje, como ustedes comprenderán, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces empezamos a tomar dificultades, ¿no? O sea, cómo lo definimos, cómo entramos, etcétera, etcétera. Bien.
Por tanto, el valor e inocencia del paisaje pretende, por una parte, discernir sobre de qué estamos hablando con respecto a valor, y lo segundo, porque a mí me parece que el paisaje lo que es fundamental, y lo digo ya de antemano, es el sentido del placer de estar bien. Y a mí me parece que eso tiene algo que ver con la inocencia. Es decir, me parece que es fundamental estar bien cultivando papas. Y me parece que estar bien es tomar una copa en una plaza. Y ahí tiene que ver unas formas determinadas de entender una relación humana donde el paisaje en sí mismo está vinculado a esa forma de relación humana. Por tanto, no es solo el contexto a lo que me voy a referir yo, es decir, a lo físico, a lo tectónico o a lo que está determinado como envoltura, sino también al sistema de relaciones que se instauran entre los seres humanos y los sitios donde están y los lugares. Para mí ese conjunto de cosas es lo que yo podríamos denominar de una forma sencilla y antes de entrar en materia, voy a denominar como paisaje. Por tanto, el valor e inocencia del paisaje es comprender que hay un sistema de relaciones que siempre ha existido, claro, que lo hemos llamado de otras formas, por supuesto, que tenemos pocos instrumentos para controlarlo, poquísimos, que desde el punto de vista del aparato jurídico tenemos muy pocos argumentos jurídicos para controlarlo, poquísimos. Sin embargo, cada vez tenemos un mayor valor o le estamos dando un mayor valor. Ya incluso aparecen en determinadas leyes, aparecen en determinados artículos de leyes. Hay convenciones europeas firmadas, que yo sepa, 6 directamente vinculadas con el paisaje, entre ellas una fundamental, la última que reúne a todas ellas, con dificultades de entendimiento de un lado o de otro. Y por tanto parece ser que esta cuestión del paisaje deja de ser aquella visión nostálgica de cartulina y de postal y de recuerdo de memoria individual o de colectiva, para intentar buscar un acercamiento, una capacidad de convenio, de convenir entre los seres humanos aquellos espacios, aquellos determinados paisajes que resultan fundamentales para la colectividad. Cada uno tiene el suyo, obviamente, cada uno tiene sus memorias, cada uno tiene sus recuerdos. El problema es cómo convenir aquellos que son fundamentales para los ciudadanos. Y ahí está lo difícil, o digamos lo delicado, o lo que instrumentalmente aparece delicado. Bien, para eso he preparado una especie de sucesión de imágenes, que son muchas, pero no son de imágenes porque esta es la primera intervención, que de alguna manera lo que voy a hacer es intentar contar por qué este ciclo y por qué el paisaje, ¿no? Y a todos los demás conferencias que vamos a protagonizar, que van a ser bastantes, van a ser 3 en noviembre y después otras 3 en enero y otras 3 en febrero, en principio, dobles las de enero y febrero. A partir del 30 de este mes van a ser dobles, ¿no? Por tanto, van a intervenir otra serie de personas, siempre con un mismo título. El mismo título es Paisaje, no solo con un adjetivo. Por ejemplo, Paisaje, no solo patrimonio. Por ejemplo, paisaje, no solo verde. Por ejemplo, paisaje, no solo arte. Paisaje, no solo salud. Por ejemplo, cada uno de estas lo impartirán pues, personas, obviamente, de prestigio dentro de la disciplina y la rama del conocimiento que tenga el adjetivo segundo. Por ejemplo, de salud es la jefa de servicio, de psiquiatría del Hospital de la Candelaria. Y nos hablará de paisaje. Desde el punto de vista de arte, pues es un crítico de arte que nos va a hablar del paisaje desde el punto de vista de la concepción actual de arte. En cuanto al verde, no solo verde, pues nos va a hablar fundamentalmente del tema botánico o biológico. No solo historias, por ejemplo, que está ahí uno de los candidatos, una de las personas que va a impartir también otra de las conferencias que está aquí en la sala. Por tanto, lo que se pretende es entender este sistema complejo de relaciones del paisaje a través de las diferentes personas y cómo desde cada una de las disciplinas pueden ofrecer una reflexión sobre esta cosa que estamos llamando hoy día paisaje, ¿no? Y que incluso hay algunos que pretenden que sea una disciplina. Algunos. De hecho, hay corrientes europeas en este momento donde ya hay concretamente varios grados o facultades, por así decirlo, cursos de grado universitario que ya están impartiendo paisaje como disciplina universitaria. O incluso en los colegios ya empiezan a haber proyectos extraordinarios, entre ellos
Les recuerdo que va a venir incluso a darnos una conferencia que es No Solo Educación, o sea, Paisaje, No Solo Educación, que es el grandísimo proyecto Terra, que hace 4 años se impuso en la comunidad gallega, con un éxito extraordinario, donde hay prácticamente ya 20.000 niños vinculados a una nueva forma de entender esa relación con el territorio, todo condicionado a partir del paisaje. Bueno, como ven, son muchos temas y voy a intentar desgranarlos un poquito, en la medida que pueda, en un plazo de tiempo limitado, ¿verdad? Pero solamente lo que pretendía un poco en esta primera reunión es entender este valor e inocencia del paisaje, sobre todo con estas dos preguntas: ¿por qué el paisaje y no solo paisaje? ¿Verdad? Bien, no me queda más remedio, aunque yo odio esta imagen por todas las veces que la he repetido, siempre lo digo últimamente, ¿no?, de que empezar por esta imagen, ¿no? O sea, es prácticamente una de las imágenes canónicas, sobre el concepto de paisaje, desarrollada por Caspar David Friedrich, ¿no?, en 1774-1840, y es un caminante ante un mar de niebla, o mejor, como le gustaba a él decir, el viajero contemplando un mar de nubes. Claro, esto parece increíble que sea así, el título, porque claro, como un señor con bastón medio cojo es capaz de subir a esas alturas para ver el mar de nubes, ¿no? Claro, según parece ser, o según se escribe, más bien no es esta interpretación, sino que empieza a hablar del suicidio, empieza a hablar de la muerte, empieza a hablar del silencio, empieza a hablar de una serie de anécdotas que están vinculadas con esa forma de proceder de Caspar David Friedrich. Resulta anecdótico esta imagen, porque evidentemente sí, lo que hace, como está compuesta la imagen, es un elemento central, un eje central, el eje en la cima de una montaña, donde ve un panorama de montañas rodeado de nubes, del mar de nubes abajo, ¿no?, descendiendo, mirando y contemplando, dominando obviamente todo el marco, ¿no? Obviamente podríamos referirnos aquí pues a Petrarca, ¿no?, a la subida al Monte Ventoso, cuando él se da cuenta y escribe en su magnífico libro de la ascensión al Monte Ventoso, que él cuando llegó en la cima lo que se había dado cuenta que el paisaje estaba dentro de él, no estaba fuera de él, ¿verdad? Quizás podríamos relacionarlo con esto, pero lo que más me interesa de este cuadro, como digo yo, que no me interesa mucho, porque creo que ese es el fiel reflejo del romanticismo y del pintoresco como elemento fundamental de la concepción de postal o nostálgica del paisaje, y por eso no me gusta, aunque la aprecio. Sí que quiero recordar en paralelo a otro personaje, y otro personaje muy querido aquí en Canarias y muy importante en Canarias, que sería Humboldt. Y Humboldt escribió justamente muchos años después, y lo dijo aquí uno de los grandes geógrafos y escritores de Humboldt, que es Franco Farinelli, el que publicó, editó y tradujo toda la traducción de la gran enciclopedia de Humboldt. En su última edición, cuando se refiere a Canarias, dijo que el paisaje contemporáneo había nacido el 17 de junio de 1689, cuando desembarcó él en Tenerife y vio el Teide. A mí eso por lo tanto me llena de ilusión, obviamente por un carácter obviamente de ser canario, ¿no? Pero yo creo que lo que se estaba refiriendo, y así lo escribe él fundamentalmente, de decir por qué el paisaje contemporáneo lo data en ese tiempo, es que por primera vez Humboldt trabaja con un dibujante, el gran Boplan, con una barra de presión y con dibujos y sitios y localizaciones que va a comprender. Y va a comprender, después de ir a América, que lo que había visto aquí lo había repetido allí en América, pero en un corto espacio muy pequeñito. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todo el sistema de plantas, familias de plantas, etcétera, se producían en Canarias, en ese valle de la Orotava o en otros valles o en la subida del Teide, de una forma concentrada, ¿verdad? Y que se podían repetir muchos ítems determinados, y a través de la vara de presión, a través de cómo estaba la altura correspondiente de las diferentes vegetaciones y los diferentes elementos, articuló un discurso que entendía de que lo que él estaba viendo tenía un sistema de relaciones que por primera vez se puso sobre la palestra. Por tanto, lo que hace simplemente es poner en relación presión, altura, vegetación, geología, geomorfología, dibujo, cartografía, y ponerlo por primera vez todo esto en un prisma. Era capaz de velar y desvelar ciertas relaciones entre las cosas. Pues yo creo que eso que Humboldt nos cifró, yo creo que realmente todavía lo estamos descifrando. Es decir, es ese conjunto de relaciones que ya son mucho más complejas,
que es la edafología, que es la construcción, que es la tecnología, que son las plantas, la biología, la botánica, la agricultura, etcétera, 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 que necesariamente hemos desarrollado de una forma excepcional durante el siglo XIX y siglo XX, prácticamente como si fueran fracturas o camisas independientes, y que posiblemente hemos llegado en un momento donde estamos diciendo, señores, quizás deberíamos de pensar o relajarnos un poco y ver qué tipos de relaciones se instauran entre cada una de estas disciplinas. Quizás. Pues eso es lo que pretende el Convenio Europeo del Paisaje. Y aprovecho esta imagen porque precisamente por esto es por lo que me gusta esta otra imagen, que esta sí la encuentro muy actual o muy mía, o me identifico mucho con ella. Es La Gran Belleza, 2013, Paolo Sorrentino, y se ve un señor un poco decrépito, no tan fino y elegante como el anterior, con hojas sucias en sus pies y sus calzados sucios, en un terreno áspero, delicado y un tanto afectado, por así decirlo. Y encima lo que está contemplando es el mar Mediterráneo, obviamente, desde la isla del Giglio, y viendo pues una catástrofe, teóricamente, que es el hundimiento de un barco, ¿verdad? El Costa Concordia, en ese panorama. ¿Y por qué me interesa esto? ¿Y por qué Sorrentino es capaz de entender que esto? ¿Y por qué yo lo entiendo que es un paradigma igual que el que estábamos hablando con Caspar David Friedrich? Porque claro, es que lo que está pasando, o lo que nos está pasando en estos últimos casi 20, 30 años, que claro, que ya empiezan a hacer las cosas diferentes, ¿no? Es decir, ya no es un tema de contemplación exclusivamente aquello de lo pintoresco, de lo sublime, de lo subliminal, sino que un acto como el hundimiento de un barco empieza a tener una categoría desde el punto de vista social tan importante como incluso ver una montaña, ¿no? Claro, y eso significa una forma cultural de entender el territorio donde estamos viviendo de otra manera, no solamente el territorio, sino las cosas que pasan sobre el territorio, ¿no? Y por tanto, todos estos efectos que están adornando cada vez más nuestro entorno, están introduciéndonos en un mundo cada vez más complejo, ¿no? Más complejo y cada vez más atractivo. Todos sabemos que uno de los personajes más atractivos del siglo XX, fundamentalmente en cuanto a arquitectura, urbanismo y territorio, fue este señor, que como todos sabemos, fue importantísimo, pero por lo bueno y por lo malo que hizo, ¿no? Por las cosas extraordinarias que hizo y por los defectos, como todos los seres humanos, en definitiva, ¿verdad? Pero me gustaría que se fijaran en estas tres imágenes, ¿no? O en estas tres imágenes. Por una parte está ese señor viendo un folio, sin gafas. Por otra parte está ese señor no leyendo nada, con gafas, y la gafa aparte. Está claro de que es un señor que no le hacían falta las gafas para leer de cerca, es obvio, pero siempre se fotografió con gafas. Tanto es así que yo conozco a muchos amigos, concretamente 32, que usan estas gafas y no les falta la vista. ¿Por qué? Pues porque es un objeto. Claro, y ese objeto es vanagloria del símbolo de un personaje como este, ¿verdad? Algunos incluso lo usan sin cristal. Yo he comprado 3, porque sé dónde se venden. ¿Qué significa esto? Que la crisis del objeto, o sea, este sentido de la objetualidad que ha estado acompañada durante toda la vanguardia artística española, europea y mundial, y que hoy está en crisis realmente, ya está harta, por así decirlo, o asume una autocrítica profunda sobre el grado de objetualidad. Por tanto, el objeto empieza a tener unas connotaciones que están fuera del propio objeto. Y por tanto, el objeto no responde, como en aquella época, a dar respuesta a aquellos problemas formales que tenía la ciudad o el territorio. Sino se queda simplemente en un objeto, sin mayor categoría de objeto. Las arquitecturas que estamos viendo en las ciudades fundamentalmente son objetuales. No digo que sean malas, digo que son objetuales. Y por tanto, al ser objetuales, responden a criterios que están emanados fundamentalmente a partir de los años 40-50. ¿Eso qué significa? ¿Que tenemos que cambiar la arquitectura? Pues claro. ¿Eso significa que tenemos que cambiar el paisaje? Claro. ¿Eso significa que tenemos que cambiar los convenios que hemos establecido desde los años 40 con respecto a esa relación de los seres humanos con el territorio? Claro, es evidente. La sociedad ha cambiado, nos lo está diciendo a gritos.
Claro, no es fácil, obviamente. Pero volvemos otra vez a la acción de Le Corbusier y vemos que ¿qué está mirando él? Bueno, un papel, yo sé qué papel está mirando, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? Pero lo otro, ¿dónde está? También lo sé, bueno, porque lo he estudiado y estas cosas y tal, ¿no? Pero bueno, lo que más interesa es que es un papel, como ustedes ven, donde él le pone una figurita. Y él lo que está claro es que no le hace falta ver la figurita porque ve de cerca. Lo que está viendo es lo que está detrás. Es decir, quiere establecer una relación entre un documento planimétrico sin fondo, que es plano, con un hombrecito, teóricamente un hombrecito que sería el modulor siempre magnífico en cuanto al sistema escalar, porque ese muñequito que él pone no es solo un hombre, sino es una forma de medida, para establecer una relación donde va, él supone, a proyectar lo que está en el papel. Por tanto, establece una relación complejísima, que es prever algo de lo que él ha pensado viendo el sitio y suponiendo lo que está dibujado. Claro, ¿cómo se llama eso? Proyectar, obviamente. Pero proyectar no, dice, no, es que siempre se hace así. No, no siempre se hace así porque donde está ese sitio y la localización de ese sitio la decide él. Bueno, él y los señores. No es que estaba en un documento previamente de plan urbanístico donde decide dónde están las cosas. No, él decide dónde tiene que estar ese proyecto, ¿no? Y por eso establece una serie de hipótesis para establecer cuál es ese mecanismo. Por eso se ponen las gafas, porque lo que está viendo en definitiva es intentar aproximarse a una visión del paisaje. En Canarias, obviamente, hay proyectos de esta envergadura o incluso superiores magníficos, de paisaje, magníficos. Yo diría que incluso son proyectos relevantes o incluso podrían estar dentro de la manualística, propiamente dicho, dentro del aparato español, donde son capaces de plantear soluciones puntuales, fundamentalmente de carácter puntual, en todo el territorio de Canarias. Ha habido muchos. Me refiero fundamentalmente a partir de los años 70. De los años anteriores, poquísimos. Yo diría que excepcionalmente 3 o 4. Uno de ellos es César Manrique, otro de ellos es Luis Cabrera, otro de ellos, bueno, pero hay también, otro de ellos es Manolo de la Peña en el sur de las Maspalomas, pero con dificultad, o sea, con dificultad porque estaban metidos dentro de una óptica todavía, como estaban metidos antes, vinculados a ese aparato de conocimiento técnico, tecnológico que estaba usado fundamentalmente después de la guerra, ¿no? Pero uno de los casos emblemáticos sería el Jardín de Cactus de César Manrique, el actual premio Scarpa de paisaje mundial, el premio más prestigioso de paisaje del mundo, que tuve el honor de participar en el comité científico, pues en el Jardín de Cactus, pues es una de las obras realmente interesantes, que es todo mentira. Es decir, los cactus no son aborígenes ni son autóctonos de Canarias, pero no por ello significa que una operación de este tipo pueda no realizarse. Todo el aparato que está alrededor del Jardín de Cactus, como ustedes saben, es cochinilla. La cochinilla no es autóctona. Entonces aparece una nueva forma y concepción de lo que significa la determinación del paisaje. En algunos otros casos es horrible. En este caso, concretamente, la operación de Lanzarote y la aproximación, en este caso, a un vertedero de escombros, de picón, transformado en un jardín, es lo que yo estaba diciendo antes de la inocencia. El placer de estar en un jardín. Es que no tenemos derecho los seres humanos de sentirnos placenteramente en los sitios de convivencia ciudadana o el espacio público, incluso el espacio privado. No es necesario incluso que esa inocencia transmitirla como una forma de entender nuestra estar en un lugar. Bien, contemporáneamente en Canarias se hacían estas cosas, ¿no? Justamente en los años de moratoria importantes se hacían las cosas de arriba, que era una rehabilitación de una huerta o finca en La Palma, o lo de abajo contemporáneamente. Tremendo, ¿verdad? Es lógico esto. Nos parece lógico desde el punto de vista de una concepción paisajística o del paisaje, entender que se pueden reproducir dos modelos completamente antagónicos, diferentes, posiblemente dañinos los dos, no me meto, o los dos buenísimos, pero que evidentemente connotan una forma absolutamente heterogénea de entender en un periodo corto de menos de 2 años establecer esta hipótesis.
parece al menos extraña, o permíteme por lo menos que diga que desde el punto de vista de paisaje no parece del todo razonable. Es decir, no puede haber no puede haber ¿cómo se llama? Un acuerdo ciudadano entre los ciudadanos que se haga algo cuando una cosa está permitida y otra cosa está prohibida, o una cosa prohibida y una cosa permitida. Es decir, la homogeneidad de estas acciones tienen que ser mínimamente susceptibles de entender cuáles son los valores de cada uno, ¿verdad? Claro, esto significa comprender la heterogeneidad, o sea, comprender que las cosas son diferentes en cada sitio. Claro, y los ciudadanos estamos acostumbrados a establecer relaciones por homogeneidad. Pues el paisaje nos dice que no. El paisaje lo que nos dice es que todo es cambiante, todo es pasajero, todo se modifica y hay que estar continuamente en acción para poder establecer nuevas formas de relaciones humanas. Claro, pero es que eso lo hemos aprendido también de la historia, porque nuestro tiempo realmente es insignificante. En cambio, si nosotros vemos, por ejemplo, los tiempos de las Islas Canarias, ¿cómo es posible que nosotros legislemos homogéneamente 7 islas, ¿verdad? Que una tiene 22 a 24 millones de años y otra no tenga sino 4 años? No parece lógico. Es decir, Fuerteventura tiene de 22 a 24 millones de años y el Hierro, la última erupción submarina, que no fue isla, pero bueno, La Palma, estamos hablando de 5 o 6 años. La última transformación importante, como saben, fue Lanzarote, o La Palma, en Teneguía. Pero fíjense la diferencia, ¿no? De 15 a 17 millones de años, 22 millones de años, 14, 15, 12, 14, 9, 11, 3, 5, 0, 5. Claro, es completamente difícil comprender que hay un background ahí en cuanto a años y por tanto solidificación desde el punto de vista de estratos geológicos, estratos biológicos, estratos de todo tipo, que aquí hay más especialistas importantes sobre la materia que hacen muy difícil establecer criterios de homogeneización con respecto a cómo resolver esto, ¿verdad? Sí, en cambio hay que intentarlo. Y hay que intentarlo, por ejemplo, como Lanzarote. ¿Cómo es Lanzarote? La propia isla, que ya he dado una imagen muy rápida y muy tal de eso, de 14, 18 millones de años, como por ejemplo esta superficie de 864 kilómetros cuadrados y 170 metros de altura, estamos hablando que a los 17, 10 y 5 millones de años se producían estos islotes. A los 6,5 millones de años se producían estos islotes, estas manchas o estos volcanes. A los... no sale aquí, 20.000 años el gran volcán de la Corona, el extraordinario volcán de la Corona, que es jovencito comparado con las islas, es decir, 20.000 años frente a 17 millones de años. Donde está, pues todo lo que ustedes saben, ¿no? Uno de los tabaibales dulces más importantes de Canarias y del mundo. Donde está, pues los jameos, la cueva del... todo lo que ustedes... Los cultivos extraordinarios con un ingenio donde mezcla, que ya lo veremos algo, pero bueno, hace muy poco, en 1636 y 1824, lo que pasó en Lanzarote, ¿verdad? Que aparte de sepultar 8 pueblos y todas estas cosas dramáticas, lo que sí es importante es que modificó completamente todo el comportamiento insular, desde el punto de vista del territorio y desde el punto de vista de la vida del ciudadano. Ese Lanzarote que era el granero de América a través de los barcos que pasaban, ¿verdad? Y que se paraban completamente en Lanzarote por ese granero, pues evidentemente se modificó fundamentalmente y gracias a eso pues tenemos el gran vino, posiblemente, ¿no? Después de 300 años nada más. En definitiva, como todos estos episodios de una sola isla, ¿cómo podríamos narrar cada una de las islas por la heterogeneidad que tiene en cada territorio? Claro, esto es volcanes. ¿Y qué mejor que volcanes que estos cuadros traídos de Ramsay, de la colección Ramsay? O, por ejemplo, este último, donde aquí ya mezclaba, siguiendo un poco la pauta de Humboldt, volcán, tipo de tierra, sistemas de tierra, con las diferentes plantas que se situaban con respecto a las alturas de los diferentes picos y naturaleza del elemento. Comprendiendo de que esto era mucho más complejo que la propia visión que nos puede llegar así. Cuando Humboldt y Bonpland hacen este documento, es que ponen todos los volcanes más importantes del mundo y los ponen juntos, ¿verdad? Como una fisonomía, como una forma de ver el mundo a través de los volcanes. Ahí está el Teide, y algún otro pico importante de Canarias, ¿no?
¿Esto qué quiere decir? Que esta imagen estereotipada, teóricamente visual, de aquello que es el volcán, nosotros lo hemos intentado hacer a través de un estudio comenzado hace 20 años con Miguel Aceituno, a través del observatorio en toda la Macaronesia. Y hemos cogido toda la Macaronesia, hemos visto una serie de parámetros, como por ejemplo costas, parámetros, patrimonio, territorio, y hemos intentado buscar la singularidad de cada una de las islas de la Macaronesia para establecer qué grado de heterogeneidad o de homogeneidad es posible entender esto. No está acabado, como se pueden imaginar, y es muy difícil, porque no nos hemos atrevido a delimitar. Porque no hemos querido nunca decir esto es un ámbito, sino entender por qué se produce. Porque estamos seguros de que desde el momento que establezcamos un ámbito y una referencia, el otro tiene que ver con él, en el mismo sistema de relaciones que nos proponía Humboldt como tal. Pero en cualquier caso lo estamos haciendo. Igual que estamos haciendo y hemos hecho una cosa que a mí me parece fundamental, que es la cartografía y paisaje de Canarias. O sea, toda la cartografía desde los portulanos a los postportulanos de cómo se representa Canarias cartográficamente. Y donde hay textos aquí magníficos, algunos presentes, los que están presentes, Fernando Castro, Wilfredo Wilpret, geólogos, edafólogos, etcétera, que han contado de una forma, botánicos, biólogos, ingenieros, arquitectos, donde han contado desde la cartografía, Tous, etcétera, etcétera. No quiero dejarme ninguno y no voy a mencionar ni más porque si no seguramente un libraco, o sea, un libraco gordísimo donde lo que intentaba éramos cómo contar Canarias solo a través de los planos cartográficos y cómo se ve el mundo desde la cartografía, cómo se ve el mundo con la cartografía de Canarias y cómo se ha visto y cómo se representa. Por ejemplo, hay un magnífico mapa en la Biblioteca Marciana de Venecia donde cuenta Canarias. El señor que lo hizo, que era un cura, nunca estuvo aquí. Eran unos señores que eran espías, ¿verdad?, que iban, le contaban, y él desde su sitio encerrado, concretamente en la Biblioteca Marciana, describió perfectamente las Canarias a través de un plano que dibujó, ¿no? Por tanto, bueno, en este documento se cuenta por todas estas cuestiones, que son fundamentales porque, como dice también Franco Farinelli, otro geógrafo importante del tema cartográfico, el problema es que en la realidad, en este momento, los ciudadanos hemos cometido, yo creo que un gran error, que hemos cambiado la realidad por el documento plano. Hoy no vale de nada ver la realidad si no lo tienes registrado en un planito. Hoy la realidad es esta, no es lo que ves. El soporte jurídico actual de la comprensión del territorio no está en la identificación visual de lo que existe, sino en la capacidad jurídica de representarlo. Eso está bien, es correcto. Hombre, si lo hemos convenido entre todos, estará más o menos bien, parece lógico, por un tema de seguridad. Lo único que tenemos que saber es que no es correcto. Es decir, que hay muchos problemas. Yo me he encontrado problemas, por ejemplo, de hacer un proyecto, concretamente un parque, donde no tenía solar, aunque la escritura lo tenía. ¿Por qué? Porque simplemente el acta de replanteo de las sucesivas aglomeraciones de casas exclusivamente se habían prácticamente apropiado de la mitad del solar. Pero, porque como estaba, eso en la realidad no existía, pero como estaba en el plano, tuvimos que hacer un replanteo de nuevo y le concedieron a los propietarios, le concedieron otro suelo por compensación en otro sitio del propio municipio. Eso pasa así todos los días, porque los replanteos y los suelos son diferentes y se cambian y se mueven. No se mueven mucho en los tiempos nuestros, pero los tiempos geológicos se mueven mucho. Depende de los tiempos, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo que pretendía fundamentalmente esto es un libro que lo que intenta es montar un aparato, por primera vez informativo, de recoger toda la información cartográfica de Canarias y traducirla desde el punto de vista del paisaje. Entendiendo desde lo sublime a lo subliminal, o sea, entendiendo todos aquellos aparatos que servían como forma de expresión de un ideario de las personas, bien sea de aquí o de fuera, como elemento de representación del territorio. Quisiera recordar, por ejemplo, de nuevo a Bonpland, cuando él hace los dibujos de los volcanes, es un imaginario, él no dibuja la realidad. O sea, fundamentalmente en las cartografías hay muchos de los textos que eran proyectos prácticamente, es decir, imaginarios proyectuales de lo que ellos entendían que podía ser. Y eso estaban cartografiados. Bueno,
Se hizo una exposición, en esa exposición se contaron pues, cosas, ¿no? Cosas y se documentaron de los archivos más importantes del mundo, se exhibieron las cartografías más importantes o que nos dejaron o que permitían por el tema de la antigüedad. Incluso con aportaciones contemporáneas de pintores contemporáneos que ofrecían sus interpretaciones con respecto a uno de los planos cartográficos. O incluso una que a mí me gusta mucho, que está en Stania Kovács, en Londres, en 1966, donde lo que hace es entender como cuenta Saramago, ¿no? Aquello de que la isla falta ponerle una velita para que navegue por el Atlántico, ¿no? Pues Stania Kovács lo que hace es perfilar todas las islas del Atlántico, también todas las islas del Pacífico, también todas las islas del Índico, en este caso son las del Atlántico, y ponerlas en posición estratégica, cada una de ellas. Fíjense, Canarias pone velos y le da importancia a unas u otras dependiendo de una condición que después ella explica en un libro adjunto, por entender cuáles son los estratos de cada una de las islas y por qué las reproduce todas ellas juntas, ¿no? Otra forma cartográfica de comprender una realidad, ¿no? O, por ejemplo, esta, hecha por un gabinete extraordinario de botánica de la Universidad de La Laguna, dirigido por Alfredo Luis Pérez y Pedro Luis Pérez de Paz, donde le pedimos, o colaboramos o trabajamos juntos, qué suponíamos en estos últimos 50 años, cómo se ha reducido la masa botánica de cada una de las islas. Pues hicieron una labor cartográfica de cada una de las islas, El Hierro, La Palma, todas ellas, he puesto aquí solamente Tenerife, esa fue la exposición que hicimos, donde a la izquierda está la situación actual, me refiero a actual 2012, y a la derecha estaba 50 años antes. Como se ven las diferencias, aunque no se percibe muy bien, pero las diferencias son muy, muy notables. Bien, informaciones que lo que hacen es contarnos formas de entender el territorio. Esa visión que tenemos, por ejemplo, el litoral, ¿no? El litoral parece que es un elemento permanente, pero claro, hay un trabajo precioso, que fue el primero, ha dado pie a 3 tesis doctorales, y ahora hay una pendiente, una publicación que yo creo que puede ser magnífica de Berto Luengo, sobre también todo el tema del litoral, salinas, etc. Esta es una chica que se llama, que te la tendremos también aquí dando una conferencia sobre las costas, que es sobre el tema del litoral en Canarias. Y se dibujó todo el litoral, es decir, cogió todo el litoral, aquella es la isla de Tenerife, y lo que hace es cortarla y desplegarla. Al desplegarla establece todos aquellos puntos, y no con una línea, sino en profundidad con respecto al ancho, la altura, los acantilados, los valles, etc. Y los corta justamente por aquellos sectores donde se puede ampliar, que son los barrancos, ¿no? Y le pone unos puntitos al lado, ¿no? Esos son cada uno de los puntos que se documentan a través de una ficha y donde se articula después abajo, pues donde está colocado y los servicios que tiene. Tiene acceso a playa, tiene servicios, tiene restaurante, tiene los niños, tiene seguridad, etcétera, etcétera. Todos aquellos enlaces y conexiones con el litoral de todo Canarias. Claro, aquí salió pues, una expresión importantísima, todo el tema de charcos, de elementos, de cosas extraordinarias hechas por el ser humano, de alguna forma anónima, que son simples cosas que es para bañarse, o sea, para ir de una manera dedicada a encontrarse con el mar Atlántico. En otros casos son operaciones de tinglados de pesca, como en La Palma. En otros casos son simplemente diques, pequeños diques que unen piedra a piedra para intentar protegerse de. Y así sucesivamente con todas las Islas Canarias. Y se documenta dibujando cada una de ellas para iniciar una cartografía nueva. Porque esta cosa que se llama informática satelital es muy mentirosa, no se la crean. Y lo digo con toda ironía. La cartografía hace falta dibujarla. Es decir, la representación cartográfica satelital a través de los sistemas de información geográfica son válidos para algunas cosas, pero no son importantísimos para la percepción sobre el territorio, porque definen coordenadas nunca en altura y por tanto no son percepciones, son representaciones planimétricas de una representación. El hecho de individuar los elementos característicos de un territorio a través de su cartografía, como hacíamos, es establecer una jerarquía de valores con respecto a los criterios de intervención y de proposición, en este caso. Por tanto, yo por lo menos aconsejo
no caer en la cuenta de que los sistemas de reproducción, que son fundamentales, y hay que trabajar con ellos todos los días, pero cuidado de cómo trabajamos. O, por ejemplo, otra experiencia que fue la de recorrernos las islas. Claro, pero no recorrernos las islas por senderos. Yo estoy muy enfadado con el tema de los senderismos, ¿no? Porque lo que hace fundamentalmente es destrozar. Sin embargo, sí me parece importante buscar una nueva forma de entender una relación con el territorio a través de caminos. Pero que esos caminos no sean solo de excursionistas, que lo único que quieren es sudar o ver tal, sino que vean plantas, que vean percepciones de la isla, que vean formas diferentes de organización, que vean tierra, que vean el agua, que vean los nacientes del agua, que vean toda una forma de entender el territorio a través de un recorrido. Hemos intentado hacer 14 recorridos en Tenerife, 14 recorridos en Gran Canaria, y en cada una de las islas hemos mezclado esto porque la intención era reunir a 60 grupos de trabajo que ya empezaron a trabajar, 60 grupos de trabajo de todo el mundo, donde narraban el viaje hasta llegar aquí y además narraban el propio sistema de cómo atravesar ese recorrido, que ellos podían modificar, que ellos podían alterar o proponer alterar, o que podían intervenir, quitando cosas o poniendo cosas, en la medida de intentar buscar esa relación nueva con la percepción. Bien, desde el aparato propiamente de los mecanismos e instrumentos que tenemos en la mano, ¿qué hemos hecho en Canarias con respecto al paisaje? Pues fundamentalmente dos cosas. Una, determinar los planes territoriales paisajísticos, que solamente se han producido en 3 islas, mejor, en 2. En La Palma todavía no se ha centrado. El plan territorial del paisaje de la isla de Tenerife y el plan territorial del paisaje de la isla de Gran Canaria. Pero ninguno de los dos tiene aparato normativo vinculante. Tiene unas determinaciones a partir del plan insular. El plan insular, como instrumento de desarrollo, ha determinado los planes territoriales especiales del paisaje, que se han desarrollado de forma competente, con grandes documentos en los dos casos, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, y lo que pretendían es determinar qué grado de actuación o qué grado de tal se sometía al señor que quería hacer algo sobre el territorio. Gran fallo desde el punto de vista del plan territorial del plan insular, porque el paisaje nunca es un elemento determinante para hacer un informe, sino todo lo contrario, es un elemento que opera en la propia acción de hacerlo. En cualquier caso, los dos documentos de Gran Canaria y Tenerife son extraordinarios, una labor magnífica, que voy a documentar algunos aquí. Por ejemplo, estos son dos documentos, como se ven, son hace X años, está en la fecha, no se ve muy bien, el resumen de los 3 planos abiótico, biótico y cultural de Tenerife hace 40 años y en la actualidad. Lo morado serían todas las áreas de desarrollo urbanístico, frente a lo marrón, que eran todo el suelo rústico. Como ustedes ven, el panorama es tremendo. No digo que sea bueno ni malo, digo que es tremendo el cambio, ¿no? Obviamente, eso es bastante determinante con respecto a una forma también de comprender el territorio, ¿no? Y es determinante también en los instrumentos que tenemos que poner nosotros, los ciudadanos, en todo momento, y los técnicos, en este caso como yo, para ver cómo solucionamos aquellos problemas que se están planteando. En este caso vemos los 3 documentos básicos, el plano abiótico, es decir, aquellos componentes desde el punto de vista geomorfológico, el azul, por tanto, todos los elementos de variación geológico que tiene la isla de Tenerife. El segundo documento serían los planos botánicos, donde están todos los componentes desde el punto de vista botánico. Y el tercero, lo que se denomina, a mí no me gusta mucho, pero lo que se denomina dentro de ciertas apertes académicas, el sistema cultural, que es aquello que mezcla agricultura con edificación, por entender que es el hombre, toda la acción antrópica del hombre como elemento de transformación del territorio, donde está metido desde los sistemas de huertas o de bancales y muros, como las autopistas o tal. Yo no estoy muy de acuerdo con esta terminología, que es ya un poquito vieja, pero bueno, eso es un tema de academia y un tema de instrumentos, no tiene nada que ver. Lo importante es que son estos 3 sistemas, la mezcla de estos 3 sistemas pues da el soporte a aquel que estábamos viendo antes. Y se introduce una variación aquí que yo tampoco estoy demasiado de acuerdo, aunque es interesante, que son el tema de las visiones, los conos de visión. Porque se entendía que los planes territoriales paisajísticos, como de alguna manera está vinculado con el tema de la teoría de la visión, se establecen lo que se llaman conos de visión. Pero claro, los conos de visión del paisaje no pueden ser estáticos. O sea, el cono de visión lo haces cuando tú estás en un sitio solo y estableces un cono de visión. Si tú te mueves, el cono de visión cambia completamente y por tanto los elementos territoriales que lo definen no pueden ser estáticos. Pero bueno, sin entrar de eso, la determinación de estos planes territoriales llegan a establecer unas cosas que se llaman pues, unidades de paisaje, que yo tampoco estoy
Es decir, establecen unas unidades de paisaje donde están los colorcitos y donde establecen unas subzonas o subáreas de establecer ciertas unidades de paisaje que coinciden más o menos con sistemas fundamentalmente de carácter administrativo, que son los municipios, o sistemas comarcales, más o menos con sistemas comarcales, en el caso de Gran Canaria. Yo tengo también muchas dudas con esto, pero bueno, en cualquier caso es un sistema como otro cualquiera, convenido, y parece que es razonable. Bien, el problema fundamentalmente llega también, por ejemplo, a nivel de planes insulares, ¿no? Cuando llegamos hablando de planes insulares, que dentro de todos los planes insulares hay un aparato tanto medioambiental como, entre comillas, de paisaje, pero menor, es decir, no determinista, sino que está vinculado a una consideración medioambiental fundamentalmente, pues establece ciertos grados. Pero claro, los instrumentos que tiene el plan insular pues son bastante limitados para eso. Los planes generales, perdón, son bastante limitados. Por ejemplo, en Lanzarote, una de las grandes, extraordinarias cosas de Lanzarote es el sistema de salinas que rodeaba toda la ciudad. Eso en el plan general no se contempla. ¿Por qué? Porque son áreas de desarrollo que están vinculadas a nuevas áreas de urbanización y no se pueden determinar como elementos vinculantes los espacios verdes o los espacios delimitados. Por tanto, el instrumento de plan general específico no podría nunca limitar unas áreas específicas como elemento de componente de paisaje de primer grado. A no ser que se expropiara, se comprara, etcétera, etcétera. Entonces sí, en otro caso sería imposible, serían los desarrollos sectoriales los que lo podrían hacer. Claro, los desarrollos sectoriales lo pueden hacer en la medida que el propietario quiera, ¿no? Entonces, claro, ahí empezamos a tener O en Fuerteventura quizás sea un caso mucho más extraordinario, como es toda la península de Jandía, el extraordinario espacio de la península de Jandía que es imposible gestionar y controlar en un municipio como Pájara y donde los desarrollos propios de control de estos municipios desde el punto de vista del paisaje se hacen incontrolables, por muy bonitos que sean los documentos que se han dibujado aquí, ¿no? Documentos extraordinarios, no solo bonitos, extraordinarios con el contenido, pero que hacen completamente inviable la posibilidad de actuación en un territorio como este desde el punto de vista de los instrumentos actuales de planeamiento. Bien, otro ejemplo, el tema de la Ley de Islas Verdes. Independientemente de las directivas y tal, del cambio de la ley del 2016, etcétera, 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 no voy a entrar en el tema de las Islas Verdes, sí que es un tema importantísimo y fundamental para entender esta nueva concepción del cambio de normativa vigente en España desde el 2002 hasta el 2016, pero este es el resumen, he hecho un resumen, porque me lo pidieron en un momento determinado, de qué es lo que ha significado la innovación o los cambios de la ley de las Islas Verdes. Como saben, la ley de Islas Verdes es una modificación de la ley del 2002 con respecto a las moratorias, que lo que dice es que los desarrollos de La Palma, Gomera y Hierro son independientes desde el punto de vista turístico y rural del resto de las islas. ¿Por qué? Por la imagen aquella que vimos antes de la hacienda de La Palma frente a la urbanización turística. En los datos que tiene hoy día los cabildos correspondientes de las tres islas, en la moratoria turística del 2002, desde que aparece el texto refundido del 2002 hasta el 2011, crecen 14 camas turísticas en cada una de las islas, frente al resto de las islas homogéneas, Lanzarote y Fuerteventura, que crecen 160.000 camas. Claro, parece absurdo que la misma ley de moratoria se aplique en islas que tienen desarrollos completamente, diametralmente opuestos, ¿no? Bien, sin entrar en la materia, porque eso es un tema, pero sí quiero destacarle que en la propia ley del 2002 y en la propia ley del 2016 he subrayado la palabra paisaje. Y he preguntado, ¿y eso cómo se instrumentaliza? Nadie lo sabe. Es decir, la utilización del paisaje y medio rural como principal recurso y soporte de la implantación. Dígame cómo. Porque si está en ley. Pues fíjense que de los 8 puntos fundamentales, en 6 está determinado por el paisaje, por la determinación del paisaje. Y todavía no tenemos una legislación específica en Canarias, ni en España, que está vinculada con respecto al paisaje. No entro en materia de explicar cada una. La importancia de algunas son extraordinarias. Por tanto, hay conflictos. Esto es un estudio que hemos hecho del grupo de investigación. De los actuales conflictos, están en rojo, amarillo, esos son por determinados casos, los conflictos actuales públicos, solo públicos, sobre la invasión o soporte del paisaje en el mundo. Los tenemos enumerados.
fundamentalmente el 60% se deben a infraestructura. O sea, los mayores conflictos de lo que el ciudadano piensa de que está afectando o le están afectando con respecto a destruir o transformar el paisaje son las infraestructuras. Esto es con respecto a, también hemos hecho una prospección, incluso hemos estado en varios por determinadas razones, el tema de las grandes avenidas, ¿no? Las grandes avenidas y los espacios como barrancos, ríos y todo lo que se produce, ¿no? ¿Dónde se han producido fundamentalmente en estos últimos 10 años? Pues son todos los sitios donde se han producido grandes avenidas y por tanto un impacto importante de modificación del territorio basado por las grandes avenidas. En definitiva, lo que quiero decir es que en este panorama lo único que podemos acogernos en este momento es a lo que se denomina el Convenio Europeo del Paisaje. Y el Convenio del Paisaje está ratificado por el Gobierno de España en el 2008. Es un documento firmado por todos los miembros del Consejo de Europa, todos los miembros menos Alemania y Austria. Y ahora les digo por qué. Todos los demás miembros están firmados, ratificados y están ratificados por cada uno de los gobiernos. El gobierno español lo firma en el 2008 y el gobierno de Canarias lo ratifica en el mismo 2008. Y en ese convenio, fíjense lo que dice. Convenio Europeo de Paisaje, lanzado por el Consejo de Europa, tiene como objetivo el Gobierno de España, impulso del Ministerio de Medio Ambiente y Cultura, comunidades autónomas, instituciones, expertos, etc. Respecto a otros convenios anteriores, centrados exclusivamente en la protección del patrimonio cultural, material o en la conservación de la naturaleza, este presenta algunas novedades relevantes. Los conceptos de patrimonio cultural y natural por primera vez se funcionan en una visión integral del paisaje, que contempla tanto los aspectos naturales como los culturales. Además, introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la consideración de elementos de bienestar, dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el medio que la habita. A mí me parece esto una bomba. Y digo bomba revolucionaria, en el sentido que no hay legislación en este momento en Europa que sea capaz de admitir este preámbulo de la frase del Convenio de Europa. Del convenio del paisaje ratificado por el Gobierno español. Del Consejo de Europa, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, estamos progresando. Todos sabemos que Europa no es homogénea, tampoco. No voy a decir ahora que hace falta que, coño, que Europa todos somos hermanitos y todos nos llevamos bien. Las diferencias bioclimáticas que existen en España son rotundas, ¿no? Como sabemos, por los climas, nada más que por los climas sabemos. Nosotros somos mediterráneos, clima mediterráneo, aunque tenemos soporte atlántico importantísimo, pero toda la corriente nuestra a través de los alisios se deriva, como bien dicen los científicos, fundamentalmente del tema mediterráneo. Pero eso no tiene nada que ver con el paisaje, no tiene que ver exclusivamente solo la determinación del paisaje, es más complejo. Pero si Europa evidentemente no es homogénea, para explicarles un poquito este Convenio Europeo del Paisaje, lo que dice, y algunas determinaciones fundamentales que son, yo creo que relevantes, dice, por ejemplo, en el capítulo 1, lo que percibe la población. Claro, dice percibe, no dice lo que ve la población. Si ustedes saben, el concepto de percepción es completamente diferente al concepto de visión, y así lo explican los autores del convenio. La percepción significa, en definitiva, entender la capacidad cultural de un pueblo de transformar lo que ve en cultura y a través de ello establecer los criterios de percepción. Por tanto, no es un planteamiento de la visión, sino de la percepción. Y para eso, pues, me temo que tenemos que trabajar mucho. Estamos muy acostumbrados a hacer unas críticas duras por la visión y muy poco por la percepción. Sería conveniente, yo creo que, en este caso, educar. Y eso no es fácil. Segundo, carácter prospectivo. Por tanto, si es un carácter prospectivo, no es un carácter contemplativo. Por tanto, el Convenio Europeo del Paisaje lo que impone y exige es que de los paisajes no se trata de conservarlos. Se trata de conservarlos proponiendo su futuro. Proteger y patrimonializar lo que haga falta, pero proponiendo su futuro. Claro, el carácter prospéctico significa que obviamente el TEID hay que conservarlo, pero con un proyecto prospéctico de futuro. Porque el hecho de mantener, como bien sabe, el mantener el grado de ICO, y aquí hay un especialista extraordinario, no se mantiene solamente conservando, sino imaginando lo que va a pasar dentro de 10 años. Para poder entender la importancia del drago actualmente o su futuro. Ese carácter prospéctico
Es un tema difícil, sobre todo en estos momentos de radicalización de los sistemas patrimoniales o de los conceptos patrimoniales. Seguimos. Artículo 2. Estoy saltándome solamente lo rojo. Claro, dice, el ámbito de aplicación, oiga, que no se refiere a los paisajes que pueden ser considerados excepcionales, que eso ya, bueno, sino a los paisajes cotidianos o incluso los degradados, que forman parte del paisaje tanto o igual que los excepcionales. Por tanto, es un cambio radical de todos los sistemas de organización del suelo aplicados en la ley y que la nueva ley ha intentado corregir de alguna manera, todavía no tanto en los suelos rústicos, pero sí en algunos sitios de los suelos urbanos y los suelos urbanizables. Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas de materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualquier otras políticas que puedan tener un impacto directo e indirecto sobre el paisaje. Claro, yo me asusto, o sea, es decir, por una parte me asusto y por otra parte me apetece mucho, ¿no? Porque creo que esto es un reto que me parece que es donde tenemos que trabajar. Yo insisto que esto es un tema que es fundamental. O sea, creo que en Europa se está trabajando. Yo formo parte del Consejo de Europa porque soy presidente de UNISCEI, la única red, por cierto, la única red europea de universidades. Estoy hablando red europea con un tema específico, no para proyectos de investigación, sino como un tema específico, es UNISCEI, que es la red europea de universidades, por el tema del paisaje, para la implementación del paisaje. Somos 64 universidades, tenemos el gusto de que La Laguna y Las Palmas están en ella, y tenemos ahora la reunión de rectores, precisamente aquí, se va a hacer la reunión de rectores, y donde estamos trabajando con el Consejo de Europa de entender estos problemas, y hay muchos, como ustedes pueden imaginar. Pero ahora el problema está en que si nos creemos que esto tiene un valor, como decía, si el valor e inocencia del paisaje lo seguimos comportando como una forma de entender esto desde el punto de vista de esa manera un poco irónica del título que expresaba, o por el contrario tiene unas connotaciones. Claro, si vemos las recomendaciones, no voy a insistir, si vemos las recomendaciones o el artículo 6 sobre el tema de medidas específicas, pues fíjense lo que dicen, ¿no? Hay cosas fantásticas, ¿no? Por ejemplo, en formación, o por ejemplo, en cómo se identifican o califican los terrenos, o cómo son los objetivos de calidad paisajística, o cómo se determinan los objetivos de calidad paisajística. Aplicar esto nos lleva a intentar modificar toda una serie de reglamentaciones y regulaciones instrumentales que tenemos hoy sobre el tema del territorio en Canarias. Evidentemente yo, por ejemplo, con juristas que han trabajado en la ley del suelo en Canarias, y casi todos, y hemos trabajado incluso muchos importantes, todos nos damos cuenta del problema cuál es. O sea, todos nos damos cuenta de que esto es un tema de envergadura importante. Ahora hay que empezar. Hay que empezar poco a poco, ¿no? Hay que empezar poco a poco. Ya en la ley del suelo ya se determinan algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, en la ley de medidas urgentes ya se está estudiando un protocolo para saber cómo se desarrolla el tema del paisaje, porque claro, aquello de los planes territoriales de paisaje, pues aquello no ha funcionado, entonces hace falta tal. Pero ustedes imagínense quién informa esto. Si yo voy mañana con estas determinaciones sobre el tema de las Islas Verdes y me piden en aquel punto establecer un informe para desarrollar tal sector, ¿quién informa? ¿Y bajo qué principios se informa? Esto significa que estamos en un momento muy vivo, muy atractivo, muy efervescente, ¿no?, del paisaje, y que es un estado embrionario, y que ya se está trabajando mucho y hay muchas personas trabajando, y que necesitamos, obviamente, establecer conexiones con todas las partes posibles. Los juristas, entre ellos Villar, que dio una conferencia aquí el otro día y que en contacto con él bastante, pues están desconcertados en el sentido de que hace falta clarificar esto, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Y no es tanto un problema de inseguridad jurídica, no. Es un problema de instrumentos de entendimiento de cuáles son las percepciones actuales que la sociedad requiere para establecer una forma normal de entender el territorio. Parece que los desarrollismos excesivos no parecen lógicos, parece que el sistema agrícola no parece lógico como está planteado, parece que los nuevos sistemas de organización de la agricultura o del suelo rústico, ustedes fíjense cómo yo le explico a un señor, como en el pasado, que el suelo rústico se llama suelo rústico de protección territorial, suelo rústico de protección ambiental, suelo rústico de protección de infraestructura, cuando normalmente lo del suelo rústico es el tipo del suelo de cultivo. ¿No será más fácil cambiarle el título y decir en lugar suelo rústico de protección de infraestructura, decir eso es una autopista? Digo yo.
Claro, pero si caemos en esta inocencia o en esta ingenuidad, caemos en problemas gordísimos. Por tanto, hay que ir con calma, hay que tener mucha presión, pero no olvidar nunca el objetivo final, que a nuestro principio yo creo que son estos tres. Primero, intentar buscar el tema de la transdisciplinaridad la transdisciplinaridad y no la interdisciplinaridad, que es completamente diferente. Si me permiten una anécdota, un paréntesis un poco cómico, yo soy bastante indisciplinado, o he aprendido a ser muy indisciplinado, porque en las mesas de reunión que me llaman para resolver temas donde se sientan a muchas disciplinas, todos estamos de acuerdo, cuando nos levantamos todos nos olvidamos. No sé por qué, posiblemente porque no sepamos o no estamos en el grado o capacidad. Sin embargo, sí creo mucho más en la transdisciplinaridad, es decir, el trabajar con otra persona de otra disciplina para saber lo que yo puedo aportar y saber lo que me puede aportar. Y eso es una forma de trabajo completamente diferente. Igual con un agricultor. Cuando estoy haciendo una finca o un muro, me gusta trabajar con el agricultor, verlo, porque sabe mucho más que yo, seguro. ¿No? Tema de agua, temas de riego. Y por tanto, trabajar desde ese punto de vista me parece que es una labor fundamental hoy día, cuando estamos hablando de paisaje. O, por ejemplo, el trabajar de lo deductivo con enfoques normativos. Es decir, no negar los enfoques normativos, obviamente, pero entender que lo deductivo tiene una forma del proceso que está basado en el proyecto, por tanto, en la visión prospéctica. Por tanto, sin esa visión prospéctica de futuro como elemento deductivo, no podemos establecer sistemas normativos. O sea, la normativa no puede ser un elemento de vínculo exclusivamente para no dejar hacer. Tiene que ser algo en función de lo que tú vas a hacer. Y ahí es donde yo creo que está fallando la actual normativa con respecto al paisaje. Y segundo, entender que las identidades nunca pueden ser individuales, sino intentar buscar esa dimensión cultural de lo colectivo. Bien, estas tres preguntas les voy a resolver una posición mía personal, que es: ¿necesitamos, por tanto, considerar el paisaje como una nueva disciplina específica o necesitamos precisar competencias de las disciplinas actuales de la presión activa del paisaje? Me es igual. Yo lo que estoy convencido, y lo que creo que todo el mundo está convencido, por lo menos los que nos dedicamos a esto del paisaje, que el paisaje no es solo una disciplina, sino está vinculado a todos los sistemas de relaciones humanas y, por tanto, están implicados todas las personas. Las recomendaciones que estamos haciendo al Consejo de Europa son 10 en este momento, y a la Comunidad Europea. Que nos han pedido, una comunidad de expertos, pues intentar buscar qué recomendaciones demos para el tema de educación, etcétera, etcétera. Estamos intentando darlas, no se las voy a leer. El que me la quiera se las pido, se las mando por mail, porque son bastante... No, son sencillas, pero bueno. Lo importante es comprender que el paisaje tiene que vincular a dos episodios claros. Uno es lo físico, es decir, la fisicidad, lo que yo llamo in situ, y lo otro lo que yo llamo in visu. Es decir, comprender que los mecanismos físicos que rigen el territorio son los que están. Y después están los mecanismos mentales que rigen las ideas colectivas de la perspectiva futura de lo que tenemos. Esa ligazón, esa necesidad de casar esos dos mundos son fundamentales. Es decir, no puede ser que sigamos pensando hacer el turismo imaginario del Caribe en Canarias. No puede ser, señores. Porque eso es una perversión cultural. El sistema de los espacios públicos de las piscinas, fundamentalmente del sur de Canarias, están basadas en un holograma absolutamente preciso de un ideario de la piscina caribeña. Y se reproduce con un modelo exacto. Hoy día eso se llama perversión cultural. Yo me baño como el primero y me divierto. ¿No? Pero creo que hay que aclarar y especificar las cosas. Lo digo en este foro académico, importante, con todas las consecuencias que puede tener. No puede ser que me engañen diciendo que el Siam Park es tailandés, cuando todas las plantas son de Canarias, mal plantadas y con perversión absoluta de los sistemas de plantación agrícola donde están plantadas. No puede ser. No digo negar lo que significa la empresa Siam Park, que me parece fantástico. Lo que digo es que los instrumentos que se tienen que hacer ahí es poner un sistema adecuado, con la capacidad adecuada, para entender que el paisaje que se reproduce aquí está hecho con formas de plantaciones que están todas en Canarias. Pero claro, plantas
con soportes y plantadas muy cerquitas para dar esa imagen concretamente de lo que significa esa foresta tailandesa con respecto a los sistemas tal. Con gravísimos problemas de, como ustedes saben, saltar el muro de un murito de perímetro con plantas podía producir cosas difíciles. Sé que son polémicas las cosas que estoy diciendo desde el punto de vista tal, pero no creo que son tampoco tan relevantes, no son tan importantes, porque además son fáciles de resolver. No son dramáticas, por así decirlo, ¿no? Es decir, el in situ son las condiciones físicas que hay que trabajar, que hay que ver, que hay que mimar. Y el in visu también hay que mimarlo mucho. Mimarlo en el sentido de intentar cultivar nuestra mente o intentar buscar esa convivencia, esa identidad colectiva de entender cuáles son los valores. Como decía en el panfleto, en la carta de presentación que se la di a la Junta de Gobierno, necesitamos tener una representación del paisaje nuestro de Canarias, que no esté vinculado exclusivamente a los hologramas convencionales del Teide, de tal. Hay mucho más y somos mucho más ricos, pero muchísimo más ricos, desde la agricultura, desde la forma de cultivo, o cómo es posible que podamos entender los cultivos de Lanzarote, fundamentalmente los de las arenas y de los del zoo, etc. ¿Cómo es posible entender eso? Hay una riqueza de todos los puntos de vista que se desconoce en muchos de los casos, que me parece que es absolutamente relevante ponerla en valor desde el paisaje, no solo desde la agricultura, que ya habría que ponerlo, sino desde la propia concepción del paisaje, en este caso de Lanzarote. Bueno, el tema este de in situ, in visu, no sé qué horas son, yo creo que voy terminando ya. Bueno, hicimos un manifiesto que también presentamos al Consejo de Europa, que se llama Manifiesto de Canarias por el desarrollo, por el proyecto del paisaje europeo. Las tres redes del Consejo de Europa, RCPNL, que Uniscape y Civilescape, presentamos al Consejo de Europa un manifiesto de 12 puntos, bueno, de 18 puntos, que después se quedaron en 12 puntos con el fin de articular una nueva forma de entender las relaciones con el territorio. Por ejemplo, hoy día existe una confusión dentro de la normativa vigente, en la ley, en las determinaciones instrumentales de las leyes del territorio, de ordenación del territorio en Canarias, donde se confunde muchas veces ambiente, territorio y paisaje. No, ambiente, territorio y paisaje son cosas completamente diferentes. Y por tanto hay que determinar claramente su diferencia para no establecer instrumentos comunes entre cada una de ellas o saber en cada una de ellas cómo responden. Pues todos estos articulados lo hicimos, lo preparamos y lo presentamos. El éxito es duro porque, claro, cuando se sale ya a nivel político fuerte del Consejo de Europa, la Comunidad Europea, las preferencias en este momento del paisaje lesionan muchísimo ese valor económico del paisaje, ¿no? Entonces todavía ese valor de cambio no es tanto. Pero bueno, va creciendo, cada vez va creciendo, obviamente. Lo que trato de decir, resumida cuentas, es que el panorama yo lo veo de esta manera. Hay ambiente, territorio y paisaje, fundamentalmente tres componentes, in situ y in visu, como les decía yo antes. Existen las determinaciones del ambiente y territorio que están en la ley, es decir, lo cultural, lo ambiental y lo natural, desde el punto de vista de territorio, suelo, urbanización, agricultura, lo ambiental, cambio climático, environment, etc. Y lo natural vinculado con lo abiótico y lo biótico, ¿verdad? Todas las determinaciones instrumentales de ley, hoy día prácticamente en el panorama español y europeo, se basan en estos tres puntos, donde a partir de ahí aparecen los instrumentos de desarrollo. Ambiente, territorio, legislaciones y políticas de ordenación del territorio y medio ambiente de toda la Comunidad Europea prácticamente, ¿no? Sin cambio, bien, primero. Segundo, aparece un convenio europeo del paisaje y una serie de determinaciones del paisaje que fundamentalmente empiezan a ser importantes ¿cuándo? Pues cuando salta la alarma fundamentalmente de la Conferencia de Río. Es decir, el ambiente está mal, estamos cargándonos tal, CO2, etc., bombón, tal. Todos estos elementos mezclados del tema en la nueva visión ecológica o en la visión, digamos, ambiental del tema, pues están determinando una nueva cultura, una nueva forma de entender el territorio e imponen una forma nueva de introducir esos valores dentro de la legislación vigente. En algunos casos se hace bien, en otros casos se hace mal, pero con dificultades y vamos trabajando poquito a poco para ver cómo lo hacemos. Estas dos petardazos, estas dos bombas, el problema ahora es que están todavía muy desincronizadas, ¿no? Y por tanto el planteamiento que yo propongo como reflexión de cara al futuro con respecto al paisaje, no solo paisaje, por tanto, ¿por qué el paisaje, no solo paisaje? Es, de momento, aparte de cultivarnos, educar y formar ese aparato necesario, pues establecer un sistema de relaciones nueva
donde las determinaciones de cada una de estos parámetros legislativos no tengan consecuencias lineales. Es decir, lo cultural tiene sus consecuencias, lo cultural, sino entenderlo que necesitamos una vinculación entre ellos. Esta nueva vinculación entre ellos es lo que yo llamo proyecto de paisaje, y es lo que yo llamo que tenemos que volver otra vez a habitar. Es decir, habitar en el sentido de Heidegger, de cultivar, de cultivarnos, o sea, de aprender a cultivar. El habitar en el sentido de volver a entender que cualquier cosa que hagamos tiene que tener su forma entera de cultivar. ¿Por qué? Porque lo entiendo de esta manera, que el proyecto del paisaje tiene que ser aquel elemento que sea capaz de vincular todas las diferentes dependencias que estamos actuando hoy día sobre el territorio. Como hacía Telesforo Bravo, cuando mimaba, cuidaba y habitaba entre las grietas y dibujaba entre las grietas de la geomorfología. Yo iba con él, de muy pequeñito. ¿Por qué? Porque me gustaría meterme el culo en las tajeas y dentro de la galería bajaba como un tobogán, un ciampar, hasta casi el primer molino. Aprendí, yo creo que posiblemente eso, a cultivar el agua o a cultivar la tierra. Aquí hay personas también que cultivan en el sentido conceptual del término, no en el sentido tal. Igual que cultivar el mar. Yo creo que es necesario ya cultivar el mar. ¿Por qué tenemos que ir a cacería al mar? Habrá que cultivar igual que cultivamos la tierra, ¿no? Con mimo. O cultivar así, o sea, ¿por qué no reconocemos esto como un valor? Esta extraordinaria formas de construir y de controlar el agua, en este caso de La Gomera, a través de las pequeñas huertas que se construían en las pequeñas barranqueras para que las últimas lluvias podíamos tener una camadita más, o de papas o de vino. O estas formas de entender el territorio donde la casa y el bancal se aproximan a una forma racional de entender una vinculación entre ellos. O valles como estos sorprendentes, donde toda la cartografía que se cuenta nos hablan de una forma de entender, de habitar, de entender una lógica del habitar. Lógica del habitar que se hacen volcanes, como los de Lanzarote. ¿Cómo es posible que los señores de Lanzarote cultiven dentro de los volcanes? Claro, para refugiarse del viento. Y cultivan volcanes. Habitan los volcanes. Este habitar significa una forma de entender esta relación. ¿Por qué está prohibido hoy día en Canarias construir pendientes de mayores del 40%? Porque lo hacemos mal los arquitectos, debe ser. ¿Cómo es posible que se haga esto? Una extraordinaria finca de plataneras rodeados de edificación. Y no me meto en la finca ni en la platanera, sino el problema está en que no han entendido nada de lo que significa habitar. Que esta forma de paisaje lo que conlleva es entender que esto y aquello son completamente antagónicos. Y eso es un gran error, porque fíjense que las formas del territorio están basadas en sistemas de bancales, aproximaciones, frente a los otros elementos que son lineales y que tienen que modificar todo el comportamiento geomorfológico del terreno para poder implantarse. Claro, no parece lógico. No parece lógico hoy día. En los años 60 posiblemente era lógico. Porque necesitamos de una empresa o de una industria energética, de mayor, extraordinario valor de masa, donde necesitamos fundamentalmente de esto. Hoy día creo que es necesario replantearnos, como lo vamos a hacer precisamente, y vamos a tener el día 10 y el 11 un debate aquí, en el 10 en el Teatro Leal y el 11 aquí un debate sobre el tema este del turismo que se llama invasión o recursos a través del paisaje. O por ejemplo esto de cómo habitar el agua, cómo habitar divirtiéndonos, bañándonos. Todo esto está prohibido de hacer, ¿eh? Es ilegal. Qué sensación extraordinaria de caminar sobre el agua. Vamos, yo creo que todos lo hemos hecho en bajamar, esperando la ola que nos llevara y nos sacara y nos pusiera encima del muro.
O entender que las formas del paisaje urbano no están solamente determinadas para lo privado, ni siquiera para lo patrimonializado, sino para la convivencia, para la capacidad de entender una nueva forma de patrimonialización vinculada con el paisaje. No se puede estilizar el patrimonio. El patrimonio no es una colección de sellos o cromos que cada uno tenemos con un valor determinado. Es la trama, es los jardines, es el árbol que está dentro, es cómo recorro. Todo ese entramado que usa el ciudadano es lo que realmente es patrimonializable. Igual que un campo. Un campo no es solo el campo o el muro, sino la papa que se planta, dónde viene el agua, de cómo viene, etc. Todo ese elemento es el reconocimiento de que habitar significa algo más que entender una forma de construir o de edificar. Muros que no sirven sino simplemente para un viento y para acompañar. Yo creo que el único caso que existe en Canarias, que yo sepa, viñedos, tuneras y higos. Todos plantados en línea, justamente con la presencia imponente del volcán de la Corona. O, como no, reconocer como paisaje esto, los trenzados de los vinos de los Altos de la Orotava y Rialejo. ¿Qué mejor representación de un paisaje trenzado de dificultad de años que las propias vides que se van entrelazando para cultivar y darnos ese extraordinario caldo? ¿Cómo no entender de que esto es fundamental para el reconocimiento de las medianías de los Rialejos? En definitiva, entender que el sistema de paisaje es un sistema complejo, lleno de interferencias. ¿Y por qué el paisaje? Es porque, en definitiva, no solamente es paisaje, es nuestra vida. Y por eso creo que es importante, porque creo que es una forma de habitar y creo que nos merecemos intentar ir poco a poco transformando aquellos documentos que están basados en los principios que emanaron de los años 40 y fundamentalmente del 57, intentar poner ya en valor las nuevas formas de habitar en el contemporáneo que empezamos a sentir o por lo menos a ver los conflictos en la actualidad. ¿Cómo me gustaría llamar el paisaje? Pues para mí el paisaje es conflicto. Es decir, entender que el paisaje lo que hace es evidenciar los conflictos. No, obviamente, para pleitear, sino para resolverlos, para ir incorporando aquellos márgenes que tengamos, que esos van a ser muchos, de capacidades de introducir aquellos aparatos como ya no se nos solicita. Ya con la ley de Saberdi ya se nos solicita esa palabra, a ver cómo... Bueno, hay que trabajar. Habrá que trabajar inmediatamente a ver cómo lo resolvemos. En esa concienciación colectiva de qué es lo que significa ese término de paisaje, intentando, si me permiten, ir olvidando aquella visión nostálgica y poética del Carl Friedrich, creo que está el futuro de nuestro paisaje. Muchas gracias. Bueno, yo creo que está confirmado el interés que despertaba, por lo menos a mí me despertaba mucho, y veo que el ciclo del paisaje. Y además está claro que el personaje es el adecuado para hablarnos del paisaje. Yo cada día me arrepiento menos de los que me hicieron iniciar esta aventura en la Real Sociedad Económica Amigos del País, porque a mí una de las cosas que más me gustan en la vida es aprender de cosas que no sé nada. Y cada día aprendo más. Hoy he aprendido una cosa que tiene mucho interés y que espero que sea muy fructífero y va a ser un éxito seguro. Tenemos 10 minutos por si quiere preguntarle a los conferenciantes. Emilio. Emilio y después luego. Juan Manuel, me has dejado acongojado. Acongojado porque he visto que no sabía ver las cosas ni sentirlas. Y esto me lleva a estadios mayores. He visto cosas que me he dado cuenta que ni sabía ver ni sabía sentir. Y te agradezco mucho la exposición. Oye, Emilio, no sé qué decirte. ¿Se oye? Sí. Buenas noches.
Yo me voy a atrever, como conozco mucho a Juanma y sé que él es capaz de aceptar casi cualquier cosa, voy a hacer una intervención cambiando, girando. Yo creo que Juanma hoy ha demostrado ser un heredero honroso de nuestro querido Humboldt. De hecho, su contenido último, donde llega a la conclusión de que el paisaje es transversal y donde integra algo más que sí mismo y que lo convierte en un pensamiento, realmente eso forma parte de una de las últimas reflexiones que hace en una de sus últimas obras Humboldt en el Cosmos, exactamente igual, donde curiosamente, digamos, Humboldt, que se considera que es uno de los padres de la ecología, está considerado, digamos, como el inductor de obras tan cercanas como La primavera silenciosa de Rachel Carson, o como obras todavía más cercanas como es la teoría de Gaia de Lovelock. En ese sentido, digamos, se considera uno de los padres de la ecología. Y diré un tema porque me asombró que Juanma, que se fija en casi todas, aunque la culpa no lo tiene él, sino las referencias históricas, señalaba que Humboldt, cuando llega al puerto de Santa Cruz de Tenerife, se asombra de ver el Teide. Eso lo dicen, por cierto, todas las crónicas, cuando es falso, porque realmente Humboldt ve el Teide cuando no ha atravesado la punta de Naga y luego llega ahí. Y en el viaje que tarda 41 días desde La Coruña a Cumaná, está exclusivamente, solo permanece 6 días en Tenerife. Y en 6 días es capaz de haber proyectado sobre la historia de Tenerife posiblemente más herencia cultural que cualquier otro personaje que nunca haya estado aquí. Y diré de Tenerife porque es un curiosísimo personaje Humboldt, que cuando sube al Teide sube pertrechado de innumerables instrumentos, porque Humboldt tiene una formación increíble y, entre otras cosas, llevaba un aparato que me costó saber lo que era un cianómetro, que era un aparato destinado a medir el azul del cielo. O sea, es un personaje que es capaz de todas estas cosas y donde al final, digamos, lleva a conclusiones que me parecían muy cercanas, porque es, digamos, la lectura que está haciendo nuestro humbólogo Juanma Paler hoy es absolutamente análoga a la que ya hacía en su época Humboldt. En ese sentido, te reconozco como un heredero de Humboldt y te felicito. No, tengo otra pregunta y no contesto. Vladimir. Sí, bueno, yo tengo más allá de aspectos de protocolo, de felicitar la intervención, que me ha parecido preciosa. Yo lo único que quiero hacer, porque nos da una hora para entrar aquí en un nuevo debate, y además esto tiene cuerda para rato, es que estamos en unas islas en las que hay una cultura de gestión del territorio, desde un punto de vista agrario, de las más ricas del mundo, donde solo falta la cultura del arroz. Y hoy, y a eso es lo que me quiero referir, por si algo podemos hacer, gran parte de nuestra cultura urbano-universitaria ha mirado para otro lado y ha dejado totalmente en crisis esos valores. Pongo un ejemplo. Las patatas de Lanzarote, que se cultivan en las arenas que entran por Famara, en las arenas que dejan en las playas de Famara al Alicio, se cultivan en Lanzarote con la lluvia del desierto y con rendimientos de regadío, no rendimientos marginales. Otra cosa es lo que se está haciendo ahora mismo. Y eso lo han hecho unos campesinos que aprendieron a datar una planta tropical que tiene un integral de agua de sobre 600 litros por metro cuadrado, las batatas, y las datan a la aridez. Esa foto que estamos viendo ahora mismo, cómo los campesinos del Valle de la Orotava pasaron a la viña en trenzas, dada la sombra que da la ladera de Tigaiga por la tarde para la viña, y dado el aprovechamiento en muchos casos en eso que llamarían los italianos agricultura promiscua, que dejar una tierra para, en la época muerta de la viña, separar las viñas
para tener un manchón o tener otro cultivo. Es decir, la cultura que hay en este territorio que se está perdiendo, o que los castaños de Arafo estén adaptados a la aridez, como nuestra gente adaptó plantas y las fue adaptando a un territorio árido. Es decir, la riqueza cultural que hoy hemos devaluado y que desgraciadamente ni nuestro sistema educativo ni nuestro sistema cultural está acercándose al mismo. Por lo tanto, yo felicitar, y creo que no se va a perder todo, porque hay cabezas que parece que están recuperando o creo que estamos recuperando otra manera de empezar a ver esto. Que en esa palabra que planteaba un marxista francés, Pierre Vilar, que el estómago, que los cambios en la humanidad los ha dado más el estómago que la cabeza, yo quisiera pensar que la cabeza ayuda a dar cambios y que no sea solo el estómago, que sea el hambre lo que nos vaya a convencer de que hay que hacer las cosas de otra manera. Perdón y felicidades y buenas noches. Yo añadiría, Vladimiro, siempre y cuando podamos seguir comiendo la batata de sogo. Le agradezco muchísimo a Emilio, a Hugo y a Vladimiro sus palabras, porque además son tres referentes de que yo he aprendido mucho, además de los tres. O sea, por tanto, yo creo que el tema del paisaje, a mí me parece que lo que tenemos que ser conscientes es que nos necesitamos. A mí me parece que hay un cambio de mentalidad aquí, que es entender de que yo no voy a imponer o no vamos a establecer cosas de gabinete o forzadas, ¿no? Sino que necesitamos una nueva forma de entender una relación. Yo creo que nuestra relación con respecto al territorio y con respecto al paisaje ha sido muy torpe, muy torticera, muy de gestos individuales, ¿no? o de recursos muy individuales. Yo creo que necesitamos establecer un colectivo, una capacidad de convenir juntos la importancia que tienen todas estas cuestiones, desde la batata, o los trenzados, o las casas, o el patrimonio, o las autopistas. O sea, el entender que esto es un sistema de trenzado como las viñas, y que necesitamos de todos para poderlo trenzar bien. Creo que los departamentos estancos o la actual administración, desde el punto de vista de que tenemos que soportar la base de unos departamentos completamente estancos, con dificultad de entenderse entre ellos y tal, creo que está agotado. Y de hecho lo demuestran y se demuestra que cada vez más las relaciones incluso gubernamentales y de estrategias políticas comunes cada vez son más adecuadas y cada vez se esfuerzan más. Yo creo que esta es la línea. Yo creo que la línea fundamentalmente es encontrar que en el paisaje hay una forma nueva de entender las relaciones de la convivencia ciudadana, entendiéndolo fundamentalmente como el soporte físico y como soporte visual. Por tanto, educación, cultura y capacidad técnica de intervención en un territorio. La capacidad se nos supone, la capacidad mental se nos supone. Parece que tenemos buenos productos y buenos elementos para seguir comiendo. A mí me parece que ha llegado el momento de plantear esto como con claridad. Pero sin rencor, o sea, sin rencor, sin acritud, bravo, presidente, sin acritud. Porque yo creo que esto es una forma de pensamiento, es como una forma científica de entender el desarrollo de la civilización, ¿no? Y creo que Canarias, y yo creo que por eso yo soy presidente de UNICEF, ¿por qué? Porque creo que en Canarias se cometen todos los errores y problemas de toda Europa, todo concentrado. Entonces aquí tenemos desde el turismo, desde los puertos, desde los aeropuertos, desde la agricultura, desde las autopistas, de la densidad, toda una serie de problemas que desde el punto de vista de ordenación, de entender lo que significa un territorio, pues somos algo importante. Tenemos experiencia, mucha experiencia, ¿no? Vamos a intentar pues, ponernos también en la puntera, en la vanguardia de lo que está solicitando hoy día el mundo, ¿no? Que es intentar buscar estas nuevas formas de entender esa relación con respecto al término de este paisaje que parece tan atractivo, ¿no? Y tan difícil, por otra parte. Llevo 40 años viviendo en una zona rural, tú lo sabes perfectamente, es el Tanque. Ha habido un abandono sistemático de los terrenos de cultivo. Yo en 40 años he visto cómo parcelas que se cultivaban de una forma intensiva han pasado a ser balutas. Solamente crece la mala hierba y crece la zarza. ¿Cómo convencemos al joven para que se integre, el joven del Tanque, quiero decir, y no se vaya al sur a ganar el dinero fácil,
no fácil, porque tiene que trabajar como camarero o como en hostelería. ¿Cómo lo convencemos para que de una forma real se adapte de nuevo al cultivo tradicional? Sí, muy fácil. Estrategias prospécticas, son lo que estamos viendo. Estrategias prospécticas combinadas. Ejemplo, claro, rotundo y ejemplificante. En La Gomera, hace 10 años, política de viviendas casi inexistente. Se plantea una política de viviendas para darle de vivienda a aquellos señores que la necesitaban. Y se hacen las típicas polígonos de vivienda, o bueno, no polígonos en este caso, sino era un conjunto de viviendas en suelo urbano. Llegamos a un momento determinado y planteamos una operación diferente. Es decir, oye, en vez de por qué no hacemos como ejemplo, como investigación, como un laboratorio, ¿por qué no hacemos uno de aquellos sitios, por ejemplo, en la zona de Tamargada o La Rosa, se dieron en unos terrenos que tenía la administración en aquel momento, con unas casas abandonadas y tal? ¿Por qué no hacemos una política de que le hacemos unas cuantas vivienditas con el mismo costo que la vivienda pública al lado de la vivienda tal, con la condición de los señores que fueran adjudicarios a esa vivienda, como la otra, tenían derecho a plantar allí y a restaurar la casa que tenían? ¿Edades de esa gente? Se adjudicaron, me parece que fueron 4 nada más. 4, son 21, 19 con 2 hijos, un caso. 25, 23 y tal, más o menos. No estaba yo al tanto de esto, pero más o menos a esa edad. Después de 2 años, esos señores trabajaban en Valle Gran Rey, en turismo, en servicios. Después de 2 años, restauraron la casa y los terrenos están cultivados y ya no se dedican a la hostelería, sino a su campo. Ejemplo. Después viene otro problema. El problema es que los hijos van a querer estudiar, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, hoy día en Taganana ¿cómo se llama Anaga, coño. Y Anaga sabe perfectamente. ¿Qué está pasando en Anaga? Que lo que están replantando en Anaga, por ejemplo, yo acabo de venir, concretamente, hace 2 semanas o 3 semanas, en el Batán, en la parte del Batán, están cultivadas fundamentalmente aquellos señores que están jubilados. Y están plantando los jubilados, pero ¿qué pasa? Que están volviendo los hijos. Y los hijos están volviendo en el sentido de comer los sábados y domingos. Están comiendo los sábados y domingos con los nietos, ¿no? Y está produciéndose un cambio social desde el niño, que teóricamente hay algunas hipótesis que algunos están manteniéndose allí, o se quedan allí, o cogen un negocio allí, o hacen algún negocio allí. Yo no creo que eso sirva para resolver todos los problemas, pero sí entiendo de que tiene que haber políticas en este sentido, como un laboratorio permanente. Lo que no se puede permitir ya es compartimentos estancos de entender, resolver la vivienda con las políticas de vivienda de tal. No, oiga, hay que saber dónde se coloca la vivienda. La vivienda es un núcleo fundamental que irradia todas las posibilidades de reorganizar el territorio que está al lado, desde el punto de vista urbano como desde el punto de vista rural, ¿no? Por tanto, vamos a intentar, desde los departamentos de vivienda, no pensar solo en el módulo de vivienda con respecto al parámetro económico que responde a la vivienda, sino entender que el lugar de la colocación de la vivienda no responde al solar que me cede el ayuntamiento, sino buscar el sitio adecuado para que la vivienda sea un regenerador de una forma de entender esa colectividad. Esto que digo parece fácil, es muy difícil. Porque las estructuras actuales en las cuales vivimos y nos desarrollamos no permiten mucho esta forma de proceder. Habrá que inventarnos, habrá que trabajar qué forma de proceder es la más adecuada. Habrá que también hacer rascacielos, ¿por qué no? Y cuando digo rascacielos digo edificios altos, ¿por qué no? O sea, hace 20 años yo propuse, 20 años, no, más, 32 años, no, menos. 30 años, más o menos. Más o menos me acuerdo de una discusión con respecto al primer documento del Plan Insular. Y me acuerdo de aquella discusión que estábamos, yo era muy joven, era un impertinente joven, que yo entendía de que la única posibilidad para combatir el salón de vivienda del norte insular era establecer una hipótesis de ciudad-jardín extensiva. ¡Loco! ¡Estás loco! ¿Cómo va a ser esto? Miren lo que existe hoy día. Una mala ciudad-jardín extensiva. Pésima ciudad-jardín extensiva. Yo acabo de venir de Nueva Orleans.
¿no? La gran ciudad jardín de Nueva Orleans, construida por los franceses y con tal. ¿Cuántos kilómetros tiene? Porque es que no podemos evitar una forma de entender la relación con el territorio. Lo que no podemos hacer es cargarnos continuamente una forma de entender el territorio. ¿Por qué? Porque el problema está en que tenemos un problema fastidiado, que hasta ahora hemos llegado a acuerdos difíciles, hemos resuelto muchas cosas, prefiero en Canarias, muchas cosas, se han resuelto muchas cosas, pero hoy día hay una fractura entre lo que es el suelo y lo que se coloca sobre el suelo. Es decir, el suelo, tenemos planes, documentos jurídicos, seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y teóricamente hay buenos resultados, o sea, hay correctos resultados, y hay muy malos resultados también, muy malos también, biotécnicamente. Pero después tenemos otro problema, que parece ser que esto y lo que se coloca encima son cosas diferentes. No puede ser. A esto me lo regula la ley de la edificación, cosa que había que eliminar casi prácticamente. Ley de edificación. Y a lo que me regula esto, con esto, son unos parámetros urbanísticos que están basados en alturas, densidades, etc. Y no me habla del paisaje, o sea, no me habla de la percepción de esto con esto, sino que habla de la determinación de esto y de esto. Es determinista este asunto y es determinista este asunto, pero las dos cosas juntas no son capaces de establecer prospécticamente lo que queremos. Pues habrá que resolverlo. Por tanto, hay un divorcio, una fractura, que habrá que intentar buscar cuál es la solución para acordarlo. ¿Han habido soluciones a lo largo de la historia? Claro que sí, ha habido soluciones. Han habido mejores y han habido peores. Lo que no parece sentido, lo que no tiene sentido, es que este norte de Dios que nos ha dado y que todos nos gusta, y que nos gusta ir a los guachinches y a estar y a vivir y tal, no parece que sea sensato. Entonces habrá que articular una coordinación entre ambos, ¿no? Entre este soporte jurídico y derecho del privado con respecto a todas sus pertenencias y una forma de entender los objetos o lo que se sitúa entre las fracturas de una forma acorde para entender que todo lo que contemplamos desde el punto de vista perceptivo tiene una razón de ser. Un valor añadido, un valor de cualidad añadido. Última pregunta. Sí, yo no tengo la... ¿Se oye? Sí. Sí. Siguiendo la tesis última de Juanma, yo creo que estamos en una sociedad donde realmente de las tres líneas donde deberíamos de estar actuando, una cosa es la estrategia. Hoy Juanma nos ha planteado lo que es la estrategia leída desde el paisaje. Otra cosa es el plan de acción y una tercera pata sería la ley. Realmente en Canarias hemos dedicado todos nuestros esfuerzos, hasta los más ocultos pensamientos, a pretender no solo abarcarlo, sino resolverlo atendiendo exclusivamente la pata de la ley. Así no va. Y luego realmente se ha incluso utilizado la pata de la ley para dejar de actuar en un tema tan fundamental como es la estrategia, que yo creo que no debería ser otra cosa, sino que el desarrollo de la capacidad intelectual del hombre para ser capaz de intervenir en el paisaje. Y luego un plan de acción que obviamente conlleva el que la propia administración pública, bien sea directamente o en concurso privado, por cierto, pecado mortal. En este momento estamos en una sociedad donde cuando se atreve la iniciativa pública y la privada a consensuar, acaban o no lo ejerce o acaban mal. Eso yo creo que es un absurdo. Si somos capaces de articular una estrategia, hoy nos ha dado pistas de lo que significa la estrategia del paisaje, con un plan de acción que obviamente hay que poner los recursos sobre la mesa, y luego es la única forma de aminorar el salvajismo que está haciendo el marco normativo, que al final ha acabado petrificando las estrategias y los planes de actuación. En ese sentido, yo creo que hay que dar un salto cuantitativo donde recuperemos una cosa tan humana como es la inteligencia.
Señores, esto es lo que debe ser la económica. Lo que tienen que hacer es venir y traerse dos amigos cada uno. Porque hoy hemos discutido aquí de cosas que son importantes y trascendentes y tendrán la difusión y la importancia que ustedes quieran que tengan. Han hablado de cómo convencer a los jóvenes de que se queden en la agricultura. Hace 2 meses estuvimos en un curso de agricultura aquí con Vladimiro y también estuvimos hablando de qué hacer con los jóvenes. Pero es que antes de ayer estuvieron sentados aquí los jóvenes Contrato Agustín de Betancourt hablando con 3 premios Canarias y diciéndoles cómo hay que investigar y cómo pueden investigar aquí y buscar su vida aquí sin marcharse y que se queden los cerebros aquí. Y hace otros días nos dijeron cómo era la Constitución o cómo ha sido la reforma del Estatuto y nos van a hablar de cómo es la financiación en Canarias próximamente. Esto es lo que quiere ser la económica, esto es lo que ha sido la económica, pues vengan, discutan y la proyección que ustedes le den en la calle será cuando encontremos las soluciones. Pero como para hacer todo eso no hay que dejar de comer, pues yo levanto la sesión porque es la hora de cenar y nos tenemos que marchar. Muchas gracias por...